¿Estás buscando una bebida natural para cualquier ocasión? El agua de fresa es una excelente opción. Con esta receta te comparto cómo prepararla de una manera rápida y sencilla, dejándola mucho más sabrosa y con un toque súper cremosito con tan solo estos ingredientes. Aquí tenemos el ingrediente estrella, que vienen siendo estas fresas súper riquísimas. Es 1 kilo lo que vamos a necesitar de fresas frescas para que le dé un toque mucho más sabroso a nuestra bebida. También vamos a ocupar una lata de leche evaporada que es de 360 gramos. Utilizaremos una lata de leche condensada que vienen siendo 375 gramos y vamos a necesitar 2 tazas de azúcar morena o ya sea azúcar de su preferencia. Ocuparemos también un poco de concentrado con colorante de fresa y vamos a ocupar medio litro de leche fresca. Para esto lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar en la parte de arriba la ramita, la plantita está verde, para poder picar las fresas. De estas fresas solamente vamos a picar una cierta cantidad. Eso se lo vamos a dejar a su gusto, ¿ok? Es para decoración de la bebida. Y no nada más para decoración, también esto nos sirve para poder disfrutar de una bebida mucho más sabroso con los trocitos de fruta. Esto le da un toque mucho más natural. Pero bueno, una vez que ya esté listo, el resto de la fresa la vamos a partir a la mitad porque lo vamos a llevar a licuar. Yo en mi ocasión lo voy a hacer en 2 partes ya que mi licuadora es un poco pequeña. Le voy a agregar un poco de azúcar y un chorrito de agua. Esto es para que la mezcla quede un poquito más diluida y se pueda moler mucho más rápido. Una vez que ya tengan la fresa bien molidita, todo el resto de la fresa que nos quedó, entonces la vamos a ir reservando ya sea en una jarra o no sé si la vayan a preparar en un vitrolero. En donde ustedes lo vayan a preparar pueden ir poniendo toda la mezcla, ¿ok? Yo en esta ocasión voy a prepararlo en un vitrolero que viene siendo de 10 litros, así que si ustedes no tienen un vitrolero lo pueden hacer en una jarra o lo pueden preparar en donde ustedes gusten, ¿ok? Pero bueno, vamos a agregarle también toda la lata de leche evaporada, le vamos a poner la lata de leche condensada y le vamos a agregar el medio litro de leche fresca, ¿ok? Una vez que ya esté listo, vamos a darle una mezcladita para que se incorporen los ingredientes y después vamos a agregarle un poco de la fresa, la mayoría de la fresa que picamos en trocitos, ¿ok? Vamos a dejar un poquito, ahorita les voy a enseñar qué voy a hacer con el resto que nos quedó, ¿ok? Vamos a darle una mezcladita, le vamos a agregar bastante hielo, eso sí yo les recomiendo muchísimo que tenga muchísimo hielo porque el hielo les va a servir mucho para que esto sea más rendidor y también le da un toque súper riquísimo. Yo voy a agregar un poquito de agua, no es mucha agua, yo creo que menos de 1 litro y le voy a poner una cucharada de concentrado de fresa. Con esto queda riquísimo, la verdad no se necesita más, con esto va a quedar súper cremosa. El agua que le acabo de agregar, la verdad, no es necesario ponérsela, yo se la puse de gusto, así que como les había comentado, esto es opcional. Pero si la quieren extremadamente cremosita, solamente déjenle la lechita y con el puro hielo queda riquísima. Aparte que esta deliciosa bebida es tan popular, también la puedes encontrar con diferentes variaciones, así como horchata con fresa, fresas con crema, fresa y plátano, o la versión que está hecha a base de agua, que es de fresa con limón y hojas de hierbabuena, y entre muchas otras más. Esta versión que hicimos el día de hoy es súper popular para cualquier tipo de evento, así que espero les haya gustado muchísimo la receta para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.